¿qué tal? Bendiciones a todos. Es un placer y un gusto para mí poder compartir hoy la palabra de Dios con cada uno de ustedes. La verdad es que me siento muy alegre de poder hacerlo y de poder estar aquí compartiendo una vez más lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y quería hablar de muchas cosas, pero un día de estos, de los días de cuarentena, estaba leyendo un libro bastante interesante, un libro de un buen amigo con el cual he podido compartir en algunas ocasiones. eh, y, y tenía una porción de Filipenses, capítulo 2 versículo 1 me parece, o 2. Y, y entonces me pareció muy interesante. Entonces fui a leerlo. Y cuando fui a leerlo, empecé a leer esa parte y me seguí de filo con Filipenses porque se me hizo súper interesante. Porque aunque ya lo había leído antes, nunca había puesto... ya sabes, Dios te habla de diferentes formas cada vez que lees su palabra. Así es que empecé a leerlo y empecé a ver qué era lo que Dios tenía ahí. Y, y hubo una porción de la Biblia, una porción de la parte de la Biblia, una porción, una parte, unos versículos en donde Dios habló directamente a mi corazón. Y ya había yo leído esto, ya lo había escuchado antes, pero hubo algo diferente esta vez. Y quiero que leamos en esta parte Filipenses capítulo 4 versículos del 4 al 9. Voy a darle lectura. Dice, esta es versión nueva traducción viviente. Estad siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que han hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paz, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, porque esta palabra, Señor, pueda llegar a donde tiene que llegar, a los corazones vivos de cada uno de mis hermanos, Señor. Y de cada una de las personas que están escuchando esta palabra, Señor. Yo te pido que tú le des, Señor, lo que yo jamás podría darle, que es tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. La primera parte del versículo me gusta muchísimo y dice, estén llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense. Y esto me gustó muchísimo, entender que a pesar de todo tenemos que estar alegres. Y es que en otras partes de la misma carta a los filipenses, Pablo les dice, amados, hagan todo con alegría, hagan todo como si fuera para Dios. Amados, no se cansen de hacer el bien. Y en esta palabra nos dice alégrense, repito, alégrense. Y eso es algo que me gustaría que todos pudiéramos hacer de nuestra vida, alegrarnos. Pase lo que pase, a pesar de circunstancias, a pesar de las cosas, podamos alegrarnos y saber que el Dios de paz está con nosotros. Y repite una vez más, como recalcándolo, dice, alégrense. Y muchos de nosotros podemos decir, que ¿en qué nos vamos a alegrar, Adrián? ¿Qué podemos alegrarnos si la verdad es que no tengo trabajo, me despidieron a causa de esto, o no he tenido ventas, o estoy enfermo, o hemos estado enfermos, mi familia, algunos a lo mejor hasta han fallecido, pero Dios nos está diciendo, alégrense, alégrense. Repito, alégrense. ¿Y cómo nos podemos alegrar? Bueno, nos da aquí más adelante la forma o el motivo o cómo es posible que podamos alegrarnos a pesar de todas las circunstancias que hemos estado viviendo. Porque no solamente era que nosotros estamos viviendo circunstancias difíciles. La gente a nuestro alrededor, la misma gente de Filipos, estaba viviendo circunstancias difíciles. Y yo creo que es por eso que Pablo les está diciendo, repito, alégrense. Así es que, hermanos, alégrense ahí donde están. Alégrense. Nadie les puede robar la alegría que Dios nos ha dado.
El versículo 5 dice que todo el mundo vea que sean considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y me gusta mucho esta parte porque entiendo que dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Que todo el mundo vea que ustedes hacen cosas con consideración. En la versión Reina Valera dice que todos vean que son gentiles con los demás, que son considerados con los demás. Pero no se trata de qué es lo que yo creo que soy, sino se trata de qué es lo que los demás ven que soy. Y eso es algo súper importante. Muchas veces decimos, no, mientras Dios vea lo que yo soy, a mí no me importa lo que los demás vean. A mí no me importa lo que los demás digan. Yo soy y Dios sabe quién soy yo. Bueno, pero tú tienes que reflejar lo que eres. Y si tú no estás reflejando a Cristo en ti, entonces no estás siendo lo que realmente dices que es de ser. Y eso se llama religión. La religión es hacer y creer una cosa y hacer otra totalmente distinta. La religión es venir y decir yo soy santo y no vivir en santidad. Es decir, yo soy misericordioso y no hacer misericordia. Por eso es que Pablo aquí les dice que todo el mundo vea que son considerados. Es muy complicado, es muy difícil. Hay gente que sale del servicio. No quiero hablar de otras dogmas, otras religiones, pero hay gente que sale de escuchar la palabra de Dios los domingos y llega a su casa y dice y hace y se enoja y avienta y quita y pone. Y los demás no están viendo, el mundo no está viendo que eres considerado. Están viendo que lo que estás viviendo, que lo que estás escuchando no lo estás viviendo. Y recuerden, no seamos oidores olvidadizos, sino hagamos la palabra de Dios. Hagamos que los demás se acerquen a través de nuestras acciones. Creo que por eso es que Pablo dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. No se trata de ser considerado solamente cuando estás en la iglesia o cuando estás frente a alguien que te conoce, que eres cristiano, que eres pastor o que conoces a Dios. Se trata de ser considerados en todo lo que haces, sea en tu trabajo, sea en el servicio, sea con tus hijos, con tus hijas, con tu hermano, con tu hermana, con tu suegro, con el vecino que te avienta cosas, con el vecino que te ha hecho cosas. Con ellos hay que ser considerados. De eso se trata vivir en Cristo. Pero vienen muchas cosas más importantes adelante que nos llevan a esta parte y vamos a ir poco a poco. Dice, recuerda que el Señor vuelve pronto, y esto me gustó muchísimo. Es como una advertencia, es como advertirnos, recuerden, el Señor vuelve pronto. Y me gusta mucho porque no nos dice cuándo. De hecho, Jesús no nos dice cuándo. Y algo que tenemos los seres humanos es que siempre queremos saber el futuro. Siempre queremos saber a dónde, qué sigue, cuándo va a ser para yo estar listos. Pero Jesús no nos dice eso. Los discípulos lo preguntan porque ellos también eran humanos. Y le preguntan a Jesús, oye Jesús, ¿cuándo va a ser que tú vas a restituir a Jerusalén? ¿Cuándo vas a regresar? Y les dice, 2 veces se lo preguntaron y la primera les dice, nadie sabe. Ni el Hijo, ni los ángeles, ni nadie. Solamente el Padre. Y la segunda vez que les dice, ¿cuándo vas a restituir Jerusalén? Y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las razones en que el Padre puso en su sola potestad. O sea, solamente el Padre lo sabe. Pero aquí Pablo nos dice, recuerden, el Señor Jesús vuelve pronto. Y me encantó, por ejemplo, la actitud de mi hija. En un día, normalmente todos los días, o casi todos los días, hay días en los que no estoy, casi todos los días le leo una historia o le cuento una historia bíblica, una historia de la Biblia. Y ya después de esta cuarentena ya hay muchas que estoy reciclando, ¿no? Pero trato de contarle una historia diferente de la Biblia cada vez antes de dormirse. Y ella ya lo sabe, mi hija la mayor, la mediana también, ya lo saben. Entonces ellas, ¿y la historia? Entonces voy y les cuento su historia. Y un día contándole esta historia precisamente de cuándo volverá, que Jesús va a regresar y que un día va a volver por nosotros y vendrá en las nubes. Y le contaba cómo es más o menos que Apocalipsis nos dice que Jesús va a regresar. Y me decía, yo creo que se quedó con eso. Y al otro día, en la noche, igual, cuando le iba a contar la historia, me dijo, oye papá, tú me contaste ayer que el Señor Jesús iba a venir. Le digo, sí. Me dice, ¿y no vino? Le digo, no, pero hay que estar listos y preparados para cuando Él venga. Siempre estar listos.
Y me encantó su actitud porque me dijo, yo estoy lista. Se dio la vuelta, buenas noches, y se durmió. Y yo creo que esa actitud, yo me quedé medio perplejo, dije, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Y yo creo que es la actitud que todos deberíamos de tener. Es decir, todos deberíamos de decir, ok, yo estoy listo, quiero estar listo, voy a estar listo. Venga lo que venga, estoy listo. Y creo que esa es la parte en la que Pablo nos está hablando. El Señor vuelve pronto. Recuerden, el Señor vuelve pronto. Recordemos, el Señor vuelve pronto. El versículo 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahora, este versículo tiene un conflicto en cada uno de nosotros. Cuando dice, no se preocupen por nada. Y cada vez que pienso en no se preocupen por nada, y voy a balconear aquí a mi abuela, mi abuela es, yo creo que la mayoría de las personas, ¿no? De las específicamente mujeres, son como muy preocuponas, y es que qué tal, y es que qué tal, y siempre estamos preocupándonos por más. Nosotros mismos cada vez que empezamos a pensar en otras cosas, nos empezamos a preocupar, empezamos a hacer, ay, y es que esto, y es que el otro, y es que aquello, y es que si pasa, y es que no ha pasado, pero ya nos estamos preocupando por si pasa. Y entonces, pero Pablo nos dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. O sea, deja tus cargas. Ora por todo. No te preocupes por nada. ¿Cómo no me voy a preocupar si está pasando? ¿Cómo no me voy a preocupar? No te preocupes. Ora. Ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que han hecho. Ahora, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Necesidad y gratitud. ¿Para qué son estas dos cosas? ¿Para qué podemos dar, para qué podemos decirle a Dios, Señor, necesito, pero te doy gracias por lo que tengo? Señor, me falta, mira, Señor, tú sabes que hay algo. Tú sabes que hay algo que tú lo entiendes, tú sabes que hay algo que me falta. Pero ¿sabes qué? Necesito, ayúdame con esto. Pero muchas gracias por lo que tú has hecho. No puede haber una sin la otra. En la fórmula de la oración en Dios no puede haber una sin la otra. Ahora, ¿para qué es esta fórmula de oración? ¿Para qué podemos mantener esta fórmula? ¿Por qué hacemos esta fórmula? ¿Por qué tenemos esta fórmula de oración en Dios? Denle gracias y pídanle lo que necesitan. Es una fórmula. Primero, darle gracias. Es darle gracias a Dios y pedirle. Es una fórmula. ¿Para qué? Versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¡Pum! Esto me dio un balazo. Yo le llamo un balazo en la cabeza, un balazo en el corazón. Me abrió la mente a muchas cosas. Me despertó. Es como cuando alguien te echa una cubetada de agua fría. Es así, ¡wow! Me despertó. Fue así de... Denle gracias por todo. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Qué quiere decir esto? La única forma de experimentar la paz de Dios que supera todo entendimiento es que cuando oras le entregas tus necesidades y le das gracias a Dios. Esa es la fórmula perfecta. Ese es la ecuación perfecta para que tú puedas tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie va a entender por qué tú tienes tanta paz a pesar de los problemas, a pesar de todas las broncas que puedas tener, a pesar de todas las broncas que puedan haber. Si tú le das gracias a Dios por lo que tienes y por lo que Él ha hecho, y le pides, le entregas tus necesidades, Él te va a dar a cambio una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie puede entender. Que cuando tú estás en el problema más grande o cuando ves que hay un problema enorme en tu vida, tú le das la necesidad y tú le dices gracias a Dios y la gente va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué hay tanta paz en ti? Y hay gente que incluso se molesta, porque es gente que no ha experimentado esa paz. La gente que no ha experimentado esa paz se molesta, te dice, ay, ¿por qué estás así? Deberías de estar preocupado, deberías de estar mal, deberías de
no sé, de hacer rabieta, deberías de estar en tu casa encerrado, de no pararte de tu cama. Pero cuando tú pones tus necesidades a Dios y le das gracias por lo que Él ha hecho, Él te dará una paz que nadie entiende, que solo tú y Él entiende. Esa paz que supera todo entendimiento, que a pesar de la tormenta, a pesar de todo, me recuerda a Jesús en la barca, ¿no? Dormido mientras todo se derrumba, mientras el barco se hunde. Y Él con una paz que sobrepasa todo. Y que los discípulos de Jesús, nos morimos, ayúdanos. Y Jesús dice, sí, a ver, vamos a ver qué hacemos. Y reprende el viento. Y de eso se trata. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La fórmula perfecta para eso es darle tus necesidades, poner tus necesidades ahí y decirle gracias por lo que has hecho. Y te digo algo, entre más gracias le das, menos necesidades tienes. Porque te das cuenta de todas las bendiciones que Dios ha dado a tu vida. Y esas bendiciones no se van. Ahora, en la segunda parte de este versículo dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios cuidará su corazón y cuidará su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Él mantendrá tus pensamientos tranquilos, callados. Que Él mantendrá tus emociones y tu corazón en una sola cosa, Él mismo. Él mantendrá todas esas cosas. Él mantendrá tus pensamientos callados. A veces nuestros pensamientos son nuestro peor enemigo. A veces nuestro corazón nos juega jugarretas. La misma Biblia dice, el corazón del hombre es engañoso. Y cuando dice el hombre se está refiriendo a la humanidad, no se está refiriendo solamente a los hombres. Entender que el corazón del hombre es muy engañoso. Pero si tú mantienes, si tú pones tu necesidad y das gracias por lo que Él ha hecho, Él mantendrá tu pensamiento, tu mente y tu corazón tranquilo, alineado a Él. Ahora, esto no va a ser siempre. Dice, mientras vivan en Cristo Jesús. Y yo creo que aquí me habla o se refiere no solo al hecho de vivir en Cristo Jesús hasta que nos muramos. O sea, hasta que se mueras vas a vivir así. Sino hasta que tú decidas alejarte de Cristo Jesús. Hasta que tú decidas decir, bye, yo ya no quiero vivir en Cristo Jesús. C.S. Lewis plantea una situación bien importante en uno de sus libros. C.S. Lewis es uno de los escritores personalmente mejores escritores del siglo XX. Y habla acerca de esto y dice que el cielo es una puerta que se cierra por fuera. O sea, que tú cierras esa puerta. Que tú haces que tú te alejas de Él y cierras esa puerta automáticamente al cielo. Y es como que lo que nos está diciendo. Mientras tú vivas en Cristo Jesús, tu mente y tu corazón van a estar alineados y van a estar bien. Si tú te alejas de Él, entonces preocúpate por tu mente y tu corazón, porque seguramente te van a jugar mal. Te van a hacer una jugada mal. Luego el versículo 8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Y puedo decir lo mismo. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, lo honorable, perdón. Piensa en estas cosas piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ahora me encanta que diga concéntrense. Concéntrense. y ahora que el lunes que regresaron a clases, les decía la maestra a los niños, concéntrense en el problema, concéntrense. No, escuchamos mucho eso de concéntrate en lo que estás haciendo, concéntrate en tu trabajo, concéntrate en lo que vas a hacer, concéntrate. Bueno, Pablo nos está diciendo, concéntrense en esto, concéntrense en esto, concéntrense en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo bello, en lo admirable. Concéntrense en esto. A mí me gustan muchísimo estos adjetivos. Y cuando me gusta más aún que no diga quién es o a quién podemos poner estos adjetivos.
Pero si tú lo piensas un poco y dices, bueno, ¿quién es admirable? ¿Quién es verdadero? ¿Quién es honorable? ¿Quién es bello? ¿Quién es puro? Y te lleva a una sola cosa: Jesús. El ser más increíble, el hombre más poderoso, el Dios más humilde, más admirable de toda la tierra. El hombre que vino a hacer la revolución en nuestros corazones, no en su tiempo, no con armas, no con pistola o con lanzas, con flechas, sino con su espíritu y revolución primero en nosotros y después en los demás. Porque de eso se trata el Evangelio, de primero adentrarnos a nosotros, de qué es lo que nosotros estamos haciendo mal y después ver lo que los demás hacen. Pero cuando tú te concentras en esto, no puedes ver a los demás, porque te concentras en Jesús y Jesús se concentra en ti y Él quiere cambiarte. Nadie más puede cambiarte. Yo no puedo cambiarte, el pastor no puede cambiarte, nadie puede hacer que tú cambies. Solamente el Espíritu Santo y Jesús a través de su Espíritu puede hacernos cambiar. Entonces, cuando tú te concentras en estos adjetivos, cuando tú te concentras en lo puro, en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo bello, en lo admirable, te concentras en Jesús. Y si tú estás concentrado en Jesús, empiezas a cambiar tu forma de pensar de ti mismo y de los demás. Porque comienzas a darte cuenta que no eres suficiente para el sacrificio de la cruz. Pero cuando tú te das cuenta que no eres suficiente, entonces empiezas a pensar solo en Él y decir: Señor, yo quiero ser como tú, quiero ser puro, admirable, pero no con esa situación de decir, yo quiero ser, no, sino con la actitud humilde de decir: Señor, ayúdame a ser. Pero si nos concentramos en Jesús, si nos concentramos en eso, Dios nos irá llevando. Ahora dice: piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No hay cosa más excelente que Dios. No hay cosa más excelente que Jesús. No hay cosa más digna de alabarse que Jesús. ¿Quién pudo haber venido a poner su vida por alguien más sino Él? Por ti. Él puso su vida por ti. Él fue a la cruz por ti y por mí. ¿Cómo no decir eres admirable? ¿Cómo no decir eres digno? ¿Cómo no decir eres excelente en lo que haces? Si no hubo pecado en Él, si cuando debería de haber juicio en Él, si debería juzgarnos, en lugar de eso nos abraza. Y siempre que pienso en eso, pienso en la mujer adúltera. Muchos hombres allá alrededor la encontraron en el mismo acto de adulterio, porque y la van a apedrear. Eso es lo que decía la ley, es lo que la ley dice: apedreen a la mujer que encuentren en el adulterio, y la van a apedrear, la van a lapidar. Y está Jesús ahí, le dicen: Rabí, ¿qué hacemos? La encontramos en el mismo acto de adulterio. Y siempre que pienso, me pienso yo como esa persona. Ahora, yo pienso siempre, bueno, para que ella fuera adúltera, tendría que haber un adúltero. ¿Por qué solamente juzgan a ella? ¿Por qué no juzgan también a él? ¿Por qué hacen esto, no? Pero en realidad te das cuenta que así de injustos somos. Así de injustos somos. Juzgamos una cosa pero no la otra. Y en la historia siempre hay dos lados de la moneda. Siempre hay un lado y otro. Y a veces solo juzgamos un lado, porque solo tenemos un precedente. El caso es de que están ahí y Jesús no les dice nada, la van a apedrear y le vuelven a preguntar. La mujer ahí, yo creo que media desnuda o solamente en una tela ahí. Y Jesús se levanta y les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y hace tanta mella en sus corazones de estas personas que del más grande al más chico empieza a tirar sus piedras y se van. Y yo creo que es muy lógico matemáticamente, ¿no? El más grande pecó más y el más chico pecó menos. Así es que y empiezan a irse y se levanta y le dice, y Jesús le dice: ¿dónde están los que te juzgan, mujer? Y la mujer dice: no hay ninguno, Señor. Y él le dice: pues yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Y cuando pienso en eso digo: yo pude haber sido esa mujer. Tal vez no porque estoy en adulterio, porque caí en adulterio, pero sí porque he pecado. Y cuando tenías que juzgarme, me dice: ¿dónde están los que te juzgas? Ni yo te juzgo, vete y no peques más. ¿Qué más admirable es eso? La verdad es que nadie te juzga. Y el que debería juzgarte,
te dice, vete y no peques más. Yo tampoco te juzgo. Y te abraza además. Ese maravilloso es Jesús. Y en eso tenemos que pensar. Eso es lo admirable de Él. Luego el versículo 9 para terminar, como dice el 7. Y ahora, hermanos, amados hermanos, una cosa más para terminar. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Pablo hay otra carta, otra parte donde les dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y yo pienso, para mí sería muy difícil poder decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, porque yo no soy digno de imitar. Trato de imitar a Cristo en todo lo que hago, pero me falta muchísimo. Pero Pablo está diciendo, hagan todo lo que yo hice. Y miren, hermanos, yo creo que lo más importante de todo esto es que ustedes puedan imitar a Cristo antes de imitar a cualquier otra persona. Pero Pablo está dando ejemplo. Pablo da un ejemplo y dice, todo lo que yo hice y lo que dije, también háganlo y díganlo. Y yo creo que en este tiempo específico en el que Pablo está viviendo es muy digno que diga esto. De hecho es perfecto que lo diga porque la iglesia comenzaba. Eran los primeros cristianos después de que Jesús murió. La primera oleada de cristianos. Y no había otra forma en que pudiéramos decir, pero la Biblia no dice lo que usted está diciendo, como ahora. Y lo único que podían hacer era imitar a los que habían conocido a Jesús o los que habían sido discipulados. Y aunque Pablo no fue discipulado directamente como Jesús, aunque yo creo que sí lo discipula directamente, lo hace porque lo aprendió de los demás apóstoles, lo aprendió de los que sí vivieron con él. Y creo que por eso es que Pablo les dice, imiten lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice, cómo me comporté, imítenlo ustedes también. Porque Pablo era duro, Pablo era fuerte, era de un carácter complicado. Recuerdo la historia, me hace recordar la historia donde la chica esta está gritándoles que van en una calle, en un pueblo y van caminando y de repente les grita una chica, ¿no? Ellos son servidores del Dios Altísimo y lo hace por varios días. Y Pablo llega a un momento donde se harta, se voltea y le dice en el nombre de Jesús, le digo al demonio que salga y la libera del demonio de adivinación que tenía. Y me hace pensar y decir, bueno, Pablo tenía un carácter, tenía su carácter, se pelea con Bernabé y le dice, yo no quiero llevar a este hombre porque nos dejó a la mitad del camino. Y casi le dice, no estoy tolerando la traición. Se doblegó a la mitad del viaje, ¿no? Es en un viaje misionero y se doblega. Pero lo que les está diciendo y lo que les dice es, imítenme a mí. Lo que yo hice, lo que yo dije, háganlo ustedes. Yo lo que puedo decirles es, imiten a Cristo, imiten a Jesús. Y lo que Él haga, lo que Él dice, imítenlo ustedes. Porque Él es digno de imitar. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Para mí lo más importante de lo que veo en este versículo, de lo que entiendo de esta parte del capítulo como conclusión, o de esta parte de la Biblia, es lo siguiente. La única forma de tener la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es acercándonos a Él. Cuando todo se está derrumbando y te acercas a Él, Él tiene una paz para darte, una paz admirable para regalarte. Y eso es, creo que, lo más importante de esto. La fórmula perfecta: pon en Él tus necesidades y dale gracias por lo que Él ha hecho. Y puedes decir, es que no tengo nada por qué darle gracias. Yo te aseguro que sí tienes mucho por qué darle gracias. Siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Así es que si no lo has practicado, practícalo, porque te aseguro que va a ser bueno para ti. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Un abrazo hasta donde estén y los amamos en Cristo. Adelante, alégrense. Repito, alégrense.